se incorpora a esta tertulia Antonio Galván, que es secretario autonómico de Empleo y Educación y director general de Labora. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros. 29.848 trabajadores en ERTE por la DANA. Sí, sí, exactamente. 2.900 expedientes hemos tenido. Esto es, bueno, muchísimo, pero ¿cómo se está gestionando? Vamos a ver, es muchísimo, pero tiene un aspecto positivo. Son ERTES, son expedientes de regulación de empleo temporales. De momento... ¿Con expectativas de que vuelvan? Sí, el ERTE tiene la obligación de mantenimiento de empleo y mientras tanto se concede la condición de suspensión del contrato, con unos beneficios tanto para la empresa como para el trabajador. Los ERE son pocos, ¿vale? Y después hay otra cifra más, que son 3.500 ceses de actividad de autónomos que ya cotizan por el régimen de autónomos. El dato positivo es que las empresas se están inclinando por la suspensión, con lo cual visualizan que en un momento determinado recuperarán la actividad. De momento no hay impacto de la DANA en el empleo, en los datos de empleo. Los hemos conocido y parece que... Bueno, hay un impacto, lo que pasa es que los trabajadores que pasan a la condición de un ERTE con el contrato suspendido no son parados. Tienen esa figura porque ellos están cobrando la prestación de desempleo, pero con el contador a cero y sin necesidad de un periodo de carencia, de carencia previo. Igual que la empresa, pues tiene en este caso una exención del 100%. Fue la primera cuestión que nos planteamos desde el punto de vista de mis competencias y de las competencias de nuestra consellería. El impacto, yo recibí una llamada de la vicepresidenta y me dice, ¿lo tenéis cuantificado? No, pero sí que sé que va a tener un tremendo impacto porque es una zona en la que hay 355.000 trabajadores y más de 60.000 empresas y para que te das una idea, se concentra casi el 27% del suelo industrial de la Comunidad Valenciana. O sea, iba a tener mucho impacto. Con lo cual, al tener mucho impacto, lo primero que nos planteamos es cómo conseguíamos activar de la manera más rápida y más ágil posible pues el famoso escudo laboral, el escudo social. Había que proteger el tejido productivo, empresas y trabajadores. Entonces planteamos una serie de cuestiones al Gobierno y en el segundo decreto que se aprobó pues se recogieron algunas de las cuestiones que habíamos planteado para que la tramitación fuera muy ágil. Ahora están pidiendo que anticipe el pago a los trabajadores afectados por el ERTE. Pero claro, porque se retrasa, no, vamos a ver, se ha ido muy rápido la resolución, prácticamente tenemos resuelto el 94% de los expedientes. Eso pasa ya, digamos, a la nómina del SEPE, ¿vale? El SEPE cierra nómina el 28 de noviembre y las va a pagar el 10. O sea, dentro de 5 días va a pagar la nómina, de todo lo que ha entrado hasta el 28 de diciembre. Son 15.000 trabajadores que se van a incorporar a lo que es el pago de las prestaciones. Precisamente antes de ayer estuve hablando con el director general del SEPE, porque claro, los que van entrando con posterioridad, pues en estos momentos la situación es que hasta la siguiente nómina del SEPE, que será la del 10 de enero, no cobran. Y hay una situación que desde el primer momento la teníamos clara, o sea, la DANA se produce el 29 de octubre, tenemos todo el mes de noviembre para tramitar, la primera nómina va a ser en diciembre, pero es que cabía la posibilidad que no hubieran cobrado ni la nómina de su empresa. Con lo cual la situación... Que el 29 no lo hubiesen cobrado. Claro, por cómo pasaron las cosas, vale, y que están las Navidades. Entonces, me consta, y además se lo hemos reclamado y se lo hemos pedido al Gobierno, que de alguna manera convenien con las entidades financieras y los que no han entrado en esta nómina, que al menos las entidades financieras les puedan anticipar y que no tengan que esperarse hasta el 10 de enero para el cobro. ¿Cómo se recupera el empleo ahora? ¿Esto va a tardar mucho tiempo? ¿Va a ser una cosa progresiva? ¿Hay que hacer algún...? Los polígonos industriales ya sabemos que se están limpiando, pero hay... Ahora, a ver, la economía tiene una vitalidad brutal. Bonaire ya ha puesto fecha de reapertura. O sea, porque saben que además el 40% de sus ventas... El 13, ¿no? El 13. El 40% de sus ventas se producen en estas épocas, con lo cual era la condición fundamental que volviera a entrar sangre en el organismo. Las empresas en eso tienen un dinamismo brutal.
Las administraciones lo que tenemos que hacer pues es diseñar, lo primero era el escudo, después el plan de acompañamiento para que la zona vuelva a recuperar las condiciones que van a necesitar todas las empresas y los comercios y toda la gente que trabaja en esa zona. En eso estamos aplicados. Ya hay otra medida que se va a articular, que son 50 millones de euros por parte para contratación de desempleados por las entidades locales. Generalitat Valenciana, el martes aprobamos un decreto por el cual vamos a inyectar 90 millones de euros a los autónomos sin trabajadores, que complementa el anterior plan, el de industria, que iba dirigido a las sociedades y a los autónomos con trabajadores, con lo cual uno de los colectivos que más nos preocupaba, que era el fundamental, el de los autónomos, pues yo creo que prácticamente en el entorno ya lo hemos dejado. Estos 90 millones se los vamos a dirigir a 31.000 autónomos que están en la zona afectada y que probablemente no tengan... Autónomos sin trabajadores hay muchos. 31.000. 31.000. 31.000. Que trabajan su propia empresa. Sí, pero hay una cuestión que yo la recalco mucho. Es una zona en la que tenemos la constancia de dos cosas. Una, que cuando se hacen las obras necesarias, las infraestructuras necesarias para asegurar la actividad, funciona. Y cuando no se hacen, pues tienes un desastre. Tienes un desastre que se traduce en muchas pérdidas de vidas y en muchísimo daño económico. La prueba evidente es que en el 57 se ejecutó una infraestructura. Valencia hubiera sufrido en esto lo mismo que pasó en el 57 y Valencia es un poco, es casi muy triste decirlo, pero pasas el cauce y estás en un entorno con vitalidad y el otro entorno en Catarroja o en Picaña o en Sedaví, es como si estuvieras en un campo de guerra realmente, ¿vale? Entonces esa es de las primeras cuestiones. Yo se lo he trasladado directamente a la vicepresidenta y al secretario de Estado. Si hablamos de empleo, hablamos de infraestructuras hidráulicas, hay que asegurar la actividad. Hay muchísimo que hacer a partir de ahora. Estamos viendo en imágenes muchos coches, 128.000 más o menos o más. Están cifrados. Por ahí vehículos que va a haber que reponer próximamente, porque hay muchas personas que lo necesitan para el día a día, para su trabajo, para desplazarse, para la familia. Le preguntábamos a la consellera de Industria si había un plan. Es verdad que en esto también, no sé si esto se puede hacer o no, pero si podemos poner en marcha un plan de proteccionismo industrial, aprovechando que tenemos la FOR ahí con ERTES que no están trabajando a pleno rendimiento, en fin, para procurar que esos coches también se produzcan, si es posible, en nuestro entorno más cercano. Esto nos decía María Encano. Que las familias y las empresas necesitan la reposición de esos vehículos a la mayor celeridad, porque es el que permite desde acudir al trabajo hasta realizar las gestiones. Entonces, en este sentido, estamos trabajando como te decía, con las dos grandes patronales, la patronal de las empresas productoras y también la patronal de los concesionarios, porque lo que se necesita es celeridad. Entonces, evidentemente, trabajaremos con Ford para ver la proyección de su producción, pero lo que necesitamos ahora son respuestas inmediatas y tiene que venir de la mano de la patronal de los concesionarios para que las familias puedan reponer esos vehículos. ¿Se podría de alguna manera que toda la mano de obra necesaria o la mayor parte de la mano de obra necesaria proceda de la propia Comunidad Valenciana? Esto va a ser muy difícil. Bueno, vamos a ver. Con Ford pasa una cuestión que nosotros teníamos ya planteado anteriormente y que existía un compromiso del Gobierno de España, que además se oficializó por el propio presidente, por Pedro Sánchez, porque el sector de automoción todos sabemos que en estos momentos está en reconversión industrial. Ford, yo creo que Almusafes acertó, porque en el último plan de reestructuración que ha presentado Ford Europa hay 5.000 despidos. Hace poco, a finales de octubre, presentaron el plan de reestructuración y son despidos que afectan al Reino Unido y a Alemania, ¿vale? Porque donde están fabricando vehículos eléctricos, por la demanda del vehículo eléctrico ya sabemos cuál es, y ahí van a parar la producción. En Ford, el proceso de reconversión industrial que ellos tienen comprometido, en estos momentos solo están produciendo el Kuga y algo de la planta de motores que es para exportación. Pero ellos tienen una decisión industrial y se le asignó un vehículo multienergía para julio del 2027. Nosotros lo que habíamos planteado con todo el sector de la automoción, que tiene tanto peso, es que se activara el mecanismo RED, que es un mecanismo diseñado de manera muy similar al ERTE de fuerza mayor para proteger esos procesos de reconversión en los que Ford va a estar a poco gas durante estos 2 años. En estos momentos lo que le hemos trasladado ya al Gobierno es que ahora mismo la necesidad de ese mecanismo
red es doble. Es la propia reconversión industrial del sector, que tiene un futuro, que en Almusace se van a fabricar 300.000 vehículos para mercados globales en esa fecha. Esa reconversión hay que acompañarla, pero en estos momentos Ford es más necesaria todavía que nunca. O sea, esa zona nace, la Horta Sud nace industrialmente con Ford. Y se desarrolla todo el sector de componentes, que además ha acreditado ser muy competitivo, que ya no depende exclusivamente de Ford. Se han diversificado, han abierto mercados, están produciendo, son muy competitivos. Para otras marcas, ¿no? Para otras marcas y para otros sectores, porque tienen esa capacidad. Bien, pues en estos momentos lo que le hemos planteado, oye, actívalo ya y actívalo con ese doble sentido. El sector necesita una reconversión que hay que acompañar, pero en estos momentos, si perdemos eso, esta zona es muy complicada porque es la gran empresa tractora sobre la que se ha basado el desarrollo industrial de esa zona. Sin duda, la economía de toda esa zona de Valencia influye también directamente en Alicante. Hay mucha interacción entre las empresas de la provincia de Alicante y las de... Tenemos algún ERTE de fuerza mayor en Alicante. También por este motivo. Sí, son los indirectos, pero hay consecuencia de gente que ha perdido allí a sus proveedores o han perdido sus clientes. Están con nosotros Carmen Casanova y José Ramón González, muy atentos a la conversación. No sé si os surge alguna duda, alguna pregunta. Sí, yo agradecer a Antonio Galván, es que esto es lo que hay que hacer. Quiero decir, yo le estaba oyendo y como ciudadano valenciano, alicantino, pues el oír estas explicaciones, lo que se está haciendo, lo que se va a hacer, el cómo se va a ayudar a la gente, porque eso es lo que quiere la gente. La gente, estamos hartos de oír las peleas a nivel nacional de y tú más, y tú no sé qué, y tú no sé cuánto. Esto es, y yo te felicito a la cadena, al programa. Bueno, nosotros solamente le entrevistamos. No, pero es que creo que lo que ha transmitido Antonio Galván es lo que es necesario explicar y que la gente escuche. Y por mi parte, felicitación en ese sentido. Y luego pedir, efectivamente, cuando hablaba de vicepresidente y tal, no sé si era solamente autonómico, pero el gobierno central aquí se tiene que inmiscuir, pues que el que verdaderamente, independientemente de quién haya sido... Vicepresidenta del gobierno de España. Bueno, pues Yolanda. Si era la vicepresidenta, si era Yolanda, mejor todavía. Por eso tenía la duda si era Susana Camarero o Yolanda Díaz. No. Bueno, pues me alegro pues, que sea así, porque efectivamente las peleas las vamos a dejar a un lado, ya se decidirá de quién fue o no la culpa y no sé qué más, pero lo que necesita la gente ahora es esto que acaba de explicar y que además yo me congratulo. Una respuesta rápida y sin burocracias. Efectivamente, como ha hablado y con lo que ha dicho, esto se va a hacer así, van a cobrar el día 10 y la gente que lo escuche pues estará encantada. Bueno, hay una cuestión que precisamente ayer yo la estaba planteando. Dices administraciones, digo, no, esto es una tarea de Estado. Sí, señor. Y entonces tenemos tres administraciones, el Gobierno de España, la Administración Autonómica y la Administración Municipal. Ninguna de ellas tiene la total capacidad para poder responder a una crisis de estas. Los municipios efectivamente son los que están más en contacto con esto. La Generalitat Valenciana conoce el territorio y el Gobierno de España es el que tiene los recursos financieros de todo. O sea, es que es el Estado el que tiene que responder en estas cuestiones. Sí, pues en eso es lo que estaba comentando, me lo había apuntado aquí, el tema de que todos tenemos que ir, como decía cada administración en vez de mirar todos a una y efectivamente del siguiente, es que eso ya se dilucidrá, ya habrá tiempo de decir quién fue, quién no fue, dónde fue y cómo fue, pero sí, ahora mismo... Además lo habéis comentado, ¿no? El empleo o la recuperación económica al final es el motor que va a hacer que todo lo demás pues pueda poco a poco ir viendo la luz y es verdad que hemos visto y los negocios a pie de calle, pues hasta dónde ha llegado el barro, los coches que utilizan muchos autónomos para desplazarse o muchos trabajadores que van a Valencia, a los hospitales por ejemplo y son sanitarios y hemos visto como los coches, pues 130.000 hemos dicho, ¿no? Casi 120. Sí, y ya no solo eso, es que quitar eso, es decir, el barro ha hecho que esos coches ahora mismo pesen una barbaridad. Y no sirven. Y no sirven, es decir, esa es la primera magnitud, por supuesto, a efectos visuales, ¿no? Es verdad que ahora los concesionarios de coches, incluso los compraventas de segunda mano, se ha disparado la venta. Sí, porque la necesidad de un vehículo es urgente. O sea, la persona que tiene que acudir al centro de trabajo, la persona que tiene que cubrir una urgencia en el vehículo, las condiciones de movilidad, tenemos transporte público, se ha recuperado ya la línea de metros,
se recuperaron lanzaderas de autobuses, se ha hecho un esfuerzo, pero al final esos son quesitos que hay que llenar y el 100% de la movilidad se cubre básicamente con las tres cosas. El vehículo, el estocaje de coches usados se va a liquidar prácticamente, el nacional se va a liquidar en nada. Y no nos olvidemos porque la gente necesita un vehículo inmediatamente, sin esperar ni siquiera la ayuda. Si es que si no tengo vehículo no puedo trabajar. El proceso de recuperación va a necesitar también de mucha mano de obra especializada y aquí la formación profesional, que es uno de los focos donde esta consellería ha puesto el objetivo, pues ahora mismo se convierte en prioritaria para que haya mano de obra especializada para toda esa recuperación. Sí, vamos a ver, aquí nosotros tenemos una línea de trabajo a medio plazo, que es la nueva formación profesional. Eso estamos insistiendo, la formación profesional pues está creciendo en estos momentos, prácticamente es la rama de la formación que más está creciendo, porque todo el mundo sabemos y se está acreditando que tiene la tasa de empleabilidad mayor, pero en estos casos, ahora mismo en concreto, también lo que estamos trabajando son en varias líneas de trabajo para aprovechar una oportunidad que surge. Ahora, en el proceso de reconstrucción se va a generar muchísimo empleo. La reconstrucción de las viviendas, los montadores de cocinas, los montadores de cuadros eléctricos. De todo, cableado. De todo. Entonces, hay empleo que lo vamos a derivar hacia las entidades locales para la contratación de desempleados, para que continúen con la tarea de limpieza y reconstrucción de infraestructuras públicas. Hemos tenido contactos con los dos grandes sectores que hay en la zona, que es el metal y la madera, y también con la construcción. Y entonces lo que estamos diseñando son itinerarios formativos muy sencillos para poder cubrir esa oferta de empleo que va a surgir. De manera que se puede incorporar mucha gente que en estos momentos, pues, que incluso nos podría servir de acicate para animar a la gente a que continúen en esas profesiones. Y otra de las cuestiones que vamos a hacer es apoyar los procesos de recapacitación de los trabajadores que en estos momentos están con el contrato suspendido. Los ERTEs, por el periodo medio que nos han solicitado la empresa, van a ser unos 4 meses. Es el periodo, cabe la posibilidad que se prorrogue algo, pero 4 meses es un momento también adecuado para que esa empresa, que a lo mejor está pensando, y algunos ya lo están haciendo, yo repongo la maquinaria, pero ya vi en una feria una máquina mucho mejor que la que tengo, entonces eso me permite. Y mis trabajadores en estos momentos, pues a lo mejor hay capacidades y competencias que podemos aprovechar este tiempo para que las vayan adquiriendo. Y entonces vamos a diseñar una acción formativa de choque para intentar aprovechar esta bolsa de empleo que se va a generar, y los trabajadores que están en estos momentos con los contratos suspendidos, vamos a ver con las empresas qué necesidades de capacitación tienen para aprovechar este momento. Se abre a partir de ahora un reto muy importante para las administraciones, para las empresas y para todos en este proceso de recuperación. Y, en fin, una oportunidad también para los jóvenes. Lo venimos diciendo desde hace tiempo. Cada vez que hablamos de la formación profesional, y es verdad que es un momento, siempre lo ha sido, pero especialmente ahora es un momento especial para la formación profesional. Los jóvenes tienen ahí una salida, no solamente por la DANA, que ahora sí que es verdad que es una oportunidad de empleo, pero en general la formación profesional es... Sí, yo creo que ya empieza, porque ahora mismo la tasa de crecimiento mayor la tenemos en formación profesional. Tenemos que adecuar la formación profesional, porque hay que modernizarla y ahí tenemos que hacer un esfuerzo, pero el invento está descubierto desde hace mucho tiempo. Cuando combinas una formación en la que tienes la parte teórica pero tienes la parte práctica y puedes combinar eso, esa es la mejor. La experiencia con la teoría es la mejor capacitación. Y ese esfuerzo lo estamos haciendo y estamos intentando explicarles que esa tasa de empleabilidad es así, que las condiciones que muchos de ellos piensan que tienen muchos de los oficios no son. Esos son los recuerdos que tenían de cuando su padre o su abuelo hacía peonadas y todas esas cosas, pero ahora mismo lo que son la prevención de riesgos en las actividades está muy implementada, la cultura empresarial ahí ha crecido mucho. Después hay muchos procesos de automatización, hay muchos procesos de robotización, hay mucha maquinaria que te ayuda a levantar pesos y todas estas cuestiones. Han cambiado y es un tipo de formación que lo que sí te garantiza es una empleabilidad. Tú terminas un ciclo y 100% que estás contratado en y además todo eso se ha transformado porque un trabajador con formación siempre tendrá mejor salario que una persona que no tenga esa formación. Se hacen imprescindibles en muchos puestos de trabajo.
Alargo un poquitín porque sí que le quiero preguntar algo de plena actualidad, y es verdad que también a mis compañeros de mesa les quiero pedir un análisis sobre lo que está pasando estos días. Estamos muy pendientes de los pescadores de Santa Pola, Villajoyosa, Denia, de toda la provincia de Alicante y de todo el arco mediterráneo, porque la Comisión Europea quiere restringir a solo 27 días de trabajo a partir del próximo 2025, de los 133 que trabajan ahora, que ya es poco, a 27 días de trabajo. Hemos tenido la oportunidad de preguntarle al conseller Miguel Barrachina y esto nos ha dicho. Que estas serán las últimas Navidades en las cuales en Alicante hay pescado fresco. Después seguirá habiendo pescado y seguirá habiendo pescado del Mediterráneo, pero lógicamente congelado y proveniente de los países que legítimamente, como Argelia o Marruecos, quieran vendérselo a los alicantinos y a los valencianos. Es una burla. Pasar de 133 días, que ya era una cantidad exigua para poder llegar a fin de mes, a 27 días es impracticable. Está fuera del sentido común, fuera de cualquier lógica. Nadie puede mantener un barco 365 días o un negocio abierto 365 días y que solo te permitan vender 27. A cualquiera que lo escuchamos desde esta parte nos parece una barbaridad eso de los 27 días, pero es verdad que es totalmente insostenible. Legislar es imposible. Claro, a veces en Europa nos pasa que las decisiones se toman con perspectiva del norte de Europa y sin conocimiento de lo que es el entorno económico del Mediterráneo, y la actividad pesquera de arrastre pues es una actividad con mucha raigambre que genera empleo, que genera actividad y que genera riqueza de todo tipo, porque al final la riqueza gastronómica del pescado que tenemos en el Mediterráneo, eso es difícil encontrarla en otros mares. Y ya los pescadores venían reivindicando que los 133 días ya les resultaban muy complicados, porque es verdad que después a ver qué hacen el resto del tiempo. Es toda la tripulación más el gasóleo del barco, más las tasas. Sostener eso. Y es verdad que esperemos que no llegue a puerto esa propuesta de la Comisión Europea. Se vota el próximo lunes. Sí, y el conseller está liderando porque ha conseguido conjuntar a todas las zonas mediterráneas para liderar desde el Consell la propuesta de que se racionalice esto, porque no tiene ninguna razón ni medioambiental, ni económica, ni social. Además, afecta a todo el Mediterráneo, a todos los países que forman la Unión Europea. En cambio, los que no forman la Unión Europea van a seguir pescando todos los días que quieran, y de ahí vamos a estar nosotros comiendo el pescado. Eso es lo que ha dicho Argelia, que si tienen a bien, ha dicho el conseller, que si tienen a bien en Argelia, en Marruecos, vendernos pescado, pues entonces es que pasan pescado. de casi el 30% al 9%, o sea, 27 días. Yo esperaba que, estando ahora de vicepresidenta Teresa Rivera, pudiera trasladar este discurso allí en la comisión, y parece que no va a llegar, ¿no? Esa apuesta por defender el Mediterráneo. Sería bastante interesante. Bueno, el otro día consiguió solidarizar a todo el sector del automóvil europeo. Sí, pues eso estarán otras labores, estarán otras historias. Bueno, esperemos que no sea así, porque es verdad que afecta no solamente al sector pesquero, sino también a los supermercados y pescaderías de pescado fresco, a la gastronomía de toda la provincia de Alicante, sin duda, porque no hay banquete, restaurante que se precie que no tenga esa gamba de Santa Pola, de Villajoyosa, esos pescados frescos de las lonjas del pescado de nuestra provincia. Es que acaban con muchas costumbres y raíces que tenemos nosotros, y estaba pensando, que lo habéis comentado, que el Mar del Norte y toda la zona esa es intocable. ¿Y qué van a fastidiar, que es así de claro, a hundir el sector pesquero en el Mediterráneo? Supongo que Francia, Italia, España... Y lógicamente pues los países del Magreb serán los que emerjan con todo esto. Sobre todo lo que ha dicho el conseller, que si esto fuese una medida global, que nadie pudiese pescar. No, pero es solamente esta parte. Pero solamente es curioso, ¿no? Es curioso. Argelia, Marruecos. Y cuando dice que no hay ningún criterio medioambiental ni de nada, pues la verdad es que no lo entiendo. Antonio Galván, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Siempre nos resulta apasionante hablar de empleo, hablar de formación y de futuro, que al final es lo que necesitamos aquí en la Comunidad Valenciana. Muchas gracias.